Bienvenidos a su clase de Mercadotecnia de la Cultura. El día de hoy vamos a ver el funcionamiento de la Mercadotecnia de la Cultura y algunos rasgos que tiene dentro de la actividad cultural. Espero que les guste el tema. Sean bienvenidos. Saludos. En este momento estaremos hablando de la Mercadotecnia de la Cultura. Aquí vamos a tener que entender que la mercadotecnia de la cultura, así como funciona la mercadotecnia, va a tratar de utilizar el producto, precio, plaza y promoción de manera estratégica para dar difusión a los proyectos propuestos por las organizaciones de carácter cultural. El hecho de que estemos diciendo organizaciones de carácter cultural, nos referimos a espacios como museos, galerías de arte, cines, teatros, pero también tenemos espacios que no son de carácter cultural, que van a estar aprovechando la cultura para hacer o sobreponer esas áreas, ¿sí? Siempre intentando cubrir las necesidades que tenga el consumidor cultural. Las funciones de mercadotecnia en la cultura nos dice que son dos: la economía cultural y las industrias creativas, y las áreas de soporte para la creatividad. Como lo mencionábamos, las organizaciones culturales son esas organizaciones que buscan tener un enfoque mayoritariamente de personas interesadas en algo cultural, como las galerías, pero no se está refiriendo solo a eso. En la economía cultural vamos a tener empresas básicas que van a tener patrocinio o van a estar ahí jugando dentro de la cultura. Por ejemplo, cuando ustedes van a un cine, a pesar de que es un cine cultural, tiene patrocinios de marcas como son la Coca-Cola, McDonald's, Spiro, pues todas esas pequeñas marcas que dan oportunidad a que ese cine crezca o que se vea influenciado. También se puede ver, por ejemplo, en el ámbito de cultura deportiva, donde los jugadores traen estampadas marcas como Cemex, como lo es Coca-Cola, como lo es Pepsi, como lo es mmm, otra marca que puede ser la de Charlie, ¿sí? Entonces, ahí estamos influenciando a que los deportistas están utilizando la marca Adidas o Nike o Charlie. No tiene que ver con la cultura, más sin embargo se ve potencializado y se realiza una propuesta innovadora que genera nuevos canales de comunicación, tanto para el consumidor cultural como para la empresa, que se está viendo beneficiada al momento que está recibiendo esa difusión, ¿sí? Entonces, ahí se ven las áreas de soporte para la creatividad. ¿Qué tantas empresas nos van a apoyar a nosotros en esta economía cultural para poder seguir adelante? Luego tenemos que la mercadotecnia vende. Y sí vende, por lo general sabemos que vende bienes y servicios, pero dentro de la economía cultural hay varias subdivisiones en las que nos vamos a enfocar más que en el producto o el servicio, sino más bien en las ideas, en la información, en los eventos, propiedades, experiencias, lugares, organizaciones, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas estas permiten que las ideas se transformen en cultura y se vea un mayor valor determinado en contenido de propiedad intelectual. Esto es porque nosotros, al momento de adquirir un servicio cultural, que también puede ser un viaje turístico, ¿sí? Es un servicio cultural, no vamos a necesitar información de dónde es, cómo es, qué experiencia le vamos a brindar al cliente, qué medidas vamos a tomar para llegar hasta ahí, qué lugares vamos a visitar, cuáles son los eventos que vamos a tener, qué nos están ofreciendo. Y a lo mejor no es eso, a lo mejor tú vas a un pueblo mágico y no es precisamente el viaje lo que buscas, sino la experiencia de vivir en un lugar
y te van a ofrecer servicios como ir a una fábrica de dulces, saber cómo se hace. Por ejemplo, en Tlaquepaque se utiliza mucho eso. Y vamos a dar información, vamos a agregar un valor más cercano a lo tangible, pero que al mismo tiempo se quede como una experiencia irrepetible que solo se va a vivir en ese momento. Algunos puntos básicos que cumple la mercadotecnia es informarse acerca de lo que requiere el consumidor cultural, mejorar la relación que el público tiene con las empresas o instituciones, aumentar sensibilidad que tiene el público hacia la culturalización, identificar nueva clientela y nichos de mercado que se hacen presentes con el tiempo y hacerlo crecer los canales de comunicación. Todos estos puntos nos van a llevar a la satisfacción del consumidor cultural. ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas vamos a empezar a detectar cuáles son las cosas que el consumidor quiere. Y un consumidor intelectual, un consumidor cultural, va a querer aprender por sobre todo, va a querer conocer, va a querer vivirlo. Y eso es lo que tenemos que vender en una experiencia cultural. Cuando van a un concierto, lo que se va a vivir es indescriptible, ustedes ya lo han vivido, que están junto al artista, que es la emoción, esas son las cosas que la cultura requiere. Pero es bien difícil vender la cultura, porque los artistas crean principalmente para expresar su concepto de belleza, emoción o alguna idea artística. No crean para vender, no crean para generar esa compra. Y es bien difícil dividirlo dentro de la mercadotecnia, porque la mercadotecnia por lo general busca vender, busca identificar la necesidad y ya de esa necesidad generan el producto. Y la cultura no es así. La cultura exige el producto y luego generan la venta. Y esto se fue diferenciado a través de los tiempos. En 1970 fue la primera incursión del marketing de la cultura y se hizo por medio de conexión de técnicas hacia un sector comercial. Defendían la idea de que el producto era quien lo hace y debe quedar al margen del marketing. Solo está ahí y si se vende bueno y si no también. Entonces, solo era transportar los productos artísticos y formar un puente entre el artista y la audiencia, y persuadiendo a las personas para que consuman el arte, pero sin meterse en problemas de difusión, sin meterse en problemas de lugar, simplemente búsquenme un lugarcito, ahí pongo mi arte, tú véndelo. El galerista por lo general se encargaba de eso, el artista por lo general contrataba a alguien o él mismo lo vendía, pero no te explicaban más. En los 80s se empezó a percibir que el marketing como un proceso de gestión. Ahí ya se mejoró, empezó a darse un producto objetivo, empezó a explicarse que consiste en encajar las creaciones del artista hacia la audiencia. Ahí ya se empezó a ver, ok, no todos los artistas son para todas las personas, entonces no todas las personas pueden aceptar tu forma de hacer. Y se dividía en elementos apropiados y elementos inapropiados, que nos decía que el elemento apropiado era identificar el segmento, que ya lo vimos en la clase pasada, esfuerzos de comunicación para dirigirse al consumidor. Ahí ya empieza a generarse una promoción, una publicidad hacia el autor. Y los elementos inapropiados eran la preferencia del consumidor ante el diseño, que se dijera, no, pues es que tú tienes que hacer esto porque es lo que el consumidor quiere. Y la intervención del desarrollo del producto. En los 90s, ya los artistas primero consumen sus propios productos y si ellos los encuentran aceptables, ya los hacen llegar al resto de los consumidores. ¿Por qué? Porque aquí se delimitó qué es lo que el artista quiere, no lo que el consumidor quiere. Sin embargo, aquí ya hay una publicidad más encajada. Y en los años actuales,
muchos artistas, cantantes, compositores ya ven lo que les funcionó anteriormente y lo siguen aplicando en esta realidad. Y pues básicamente eso fue todo. Pues así culmina el tema de mercadotecnia de la cultura. Espero que les haya sido de utilidad y cualquier duda podemos resolverla el viernes juntos en clase. Nos vemos, que estén bien.